Si nosotros no andamos haciendo nada, nosotros lo que queremos es un trabajo y nuestro papel es legal para ser legal en México o en otro país donde estemos, porque no queremos problemas con nadie. Nosotros somos trabajadores y nosotros andamos por una vida mejor de nuestra familia de Honduras. Que la verdad estamos cansados ya en nuestros países, hay mucha violencia, la economía está de mal en peor, los presidentes se aprovechan del trabajo de nosotros y no hay paz en nuestras comunidades, no hay paz. Yo soy de Guatemala. Caravana migrante. América ante la crisis humanitaria. La migración como respuesta a la pobreza y la violencia en la región. La violencia y la pobreza que se vive en Centroamérica son las causas que impulsaron la caravana migrante que logró ingresar a territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. El pasado 13 de octubre, cerca de 5,000 personas salieron de Honduras con el firme propósito de llegar a la frontera norte de México. Tras 7 días de viacrucis, la caravana arribó al puente fronterizo de Guatemala con México, donde luego de una trifulca con la Policía Federal de nuestro país, miles de migrantes lograron entrar a México, mientras que otros tantos hicieron filas de espera para tratar de conseguir documentos que les permitieran una estancia legal. Escuchemos al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el informe de los extranjeros que han sido atendidos por el gobierno mexicano. En este momento, migrantes hondureños que han solicitado refugio en nuestro país son 1,128. El número de migrantes atendidos en el recinto ferial son de 1,028 y esperamos que pueda crecer este número para atender sobre todo a población vulnerable. El retorno por solicitud de migrantes hondureños que quieren regresar ya a su país en este momento es de 366. Los migrantes del grupo de hondureños que ingresaron irregularmente a nuestro país es un número indeterminado. Si nos vamos a las cifras que podrían tener, que pueden no ser solamente hondureños, sino guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos que están acompañando o ayudando, podríamos tener un número de 5,000 personas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, les hizo un llamado a los integrantes de la caravana para que inicien un proceso de asilo en nuestro país. Para quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado respetuoso para que tengan claro que de mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su objetivo, sea de ingreso a los Estados Unidos o de permanencia en México, porque solamente al amparo de una migración y de un tratamiento legal al ingresar a nuestro país es como podrán tener eventualmente acceso a este derecho que nuestra Constitución consagra. Otra vía que no sea la de mantenerse en apego a la legalidad difícilmente le permitirá a los integrantes de esta caravana cumplir con su objetivo. Soy un ser humano en busca del sueño americano. A su vez, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, les brindó todo el apoyo que nuestro país les pueda ofrecer, e incluso propuso otorgarles una visa de trabajo y ya planteó un proyecto a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para invertir en Centroamérica y así evitar el fenómeno de la migración. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Cuentan con nosotros. Yo ofrecí a los centroamericanos pobres que salen de su país porque no tienen opciones, no tienen alternativas, ofrecí visas de trabajo. ¿Por qué ofrezco eso a los centroamericanos? Porque va a haber trabajo para los mexicanos y trabajo para los centroamericanos en nuestra patria, en nuestro país. Y también estoy planteando al presidente Donald Trump que se pueda llevar a cabo un acuerdo para que
Estados Unidos y México inviertan en el desarrollo del sureste y de los países centroamericanos. Sin embargo, para la caravana de migrantes la situación se prevé complicada en la frontera de México con Estados Unidos, ya que la política migratoria del presidente Donald Trump es amenazante. Un día después de que inició el recorrido de los migrantes, Trump amenazó con retirar de inmediato la ayuda que concede a Honduras, El Salvador y Guatemala si no impiden la llegada de sus ciudadanos a Estados Unidos. Ante este panorama, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado tanto a México como a Estados Unidos proteger a los migrantes y brindarles ayuda humanitaria. Los invitamos a que continúe con nosotros en este programa especial sobre la caravana migrante. Por ahí no vidrios, palos, Yunay, voy desmangado. La pinceleada va... Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en este programa especial que le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. Les saludamos con mucho gusto Sósimo Díaz y José Luis Guzmán y le invitamos a que permanezca con nosotros los próximos minutos. José Luis. Pues muy buenas tardes, este es un programa especial, como dice Sósimo, de la Subdirección de Información, así es que el tema es de mucha actualidad acerca de los migrantes y la caravana que ahí viene entrando por el sur de nuestra frontera. Los detalles con nuestras invitadas, así es que Sósimo, ¿cómo está ese detalle de nuestras invitadas? Sí, para analizar este tema nos acompañan en esta cabina José Vasconcelos, Claudia León, coordinadora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados México, Carolina Carreño, coordinadora de atención y servicios de la Organización Sin Fronteras, y Tania Ramírez, directora general adjunta de vinculación, cultura y educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. A todas les agradecemos que nos acompañen esta tarde aquí en Radio Educación. Muchas gracias. A ustedes. Si desean participar, 4155-1060, que es nuestra multilínea. Estamos en vivo, 4155-1060 y el 01800-080-1060. Esta es una línea gratuita para que participen sin pagar, desde provincia o desde el extranjero. 01800-080-1060. Así es, José Luis, y como ya escuchamos en el reportaje introductorio de nuestra compañera Ángeles Hernández, el tema, la caravana migrante, como dice José Luis, que atraviesa nuestro país en estos momentos. ¿Qué es lo que provoca este éxodo, Carolina, por parte de los migrantes hondureños, centroamericanos, Guatemala, Salvador, Honduras? Pues creo que ya desde tiempo atrás se ha venido incrementando la salida de muchas personas de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco, y que responde mucho a la violencia que ocurre en los países, a la violencia no solo directa, no solo me estoy refiriendo a la violencia en términos de las pandillas y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, sino también a esa violencia estructural, a la falta de acceso a derechos tan básicos como la salud, la educación, el empleo, las oportunidades, la vida misma. Entonces, eso viene ocurriendo desde tiempo atrás y lo hemos visto las organizaciones que estamos en este tema de trabajo migratorio y de asilo, en el incremento de solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado desde por lo menos 2012 a la fecha. Y son pues principalmente las razones por las que se está dando este movimiento. Las organizaciones efectivamente estamos hablando de un éxodo, aunque se habla de una caravana migrante, en realidad estamos hablando de un éxodo, de un desplazamiento forzado. O sea, por las condiciones que se viven por en las condiciones que se viven en la región, exactamente. Claudia, las responsabilidades de los gobiernos de la región, ¿qué tanto sería? Pues yo creo que agregando a lo que comenta Carolina, pues si bien la gente se ve obligada a salir por la violencia, también recordemos que existe una violencia política y que también han habido cuestiones de desestabilidad política y de persecución de esta misma, por ejemplo en el caso de Nicaragua, ¿no? En el que son los mismos gobiernos también los que propician esto, en Honduras, que el año pasado veíamos cómo frente al descontento social en cuanto a las elecciones en este país, pues el Estado reaccionó con la mano dura del gobierno, con militares, y que todo esto también genera el desplazamiento forzado y no hay una respuesta a cabalidad de parte de los gobiernos de la región, ¿no? Y entonces también de qué forma el gobierno mexicano reacciona está en gran cuestionamiento. Ajá.
Tania, desde el CONAPRED, ¿cómo ven esta actitud de alguna parte de la sociedad mexicana de estas agresiones tan lamentables hacia los migrantes centroamericanos, Tania? Sí, pues quizá vale la pena recordar que nuestro país también es un país de migrantes, ¿no? Tener un poco de consistencia en este sentido nos haría bien. Les doy un dato para dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de migración. Hacia el 2015, CONAPO y INEGI hicieron un estudio en donde descubrimos que el 29.5% de las personas migrantes provienen de Centroamérica y el 73% proviene de Estados Unidos. Entonces, ojo, ¿por qué si muchas más personas están viniendo de Estados Unidos hacia México nos llama tanto la atención este éxodo, ¿no? 1,000, 2,000, 10,000 personas, la verdad es que son las que han transitado en los últimos años cotidianamente por nuestro país, pero aquí se mezclan quizá 3 situaciones en particular. Uno, el racismo, que es una característica fuertemente arraigada dentro de la cultura discriminatoria en nuestro país. También podríamos hablar de clasismo o de aporofobia, ¿no? Este temor a la pobreza, ¿no? Entonces probablemente haya muchas personas a las que les llene de incertidumbre esta situación, pero la incertidumbre se elimina con la información. Hay que arrojar mucha luz sobre quiénes son estas personas, qué es lo que persiguen, cuáles son sus características, cuáles son sus sueños y también cuáles son sus derechos, ¿no? En efecto, en redes sociales, por ejemplo, hemos observado algunos comentarios xenófobos, racistas, etcétera, que sin lugar a dudas hay que observar, hay que atender. En este momento en CONAPRED, por ejemplo, estamos elaborando a Marchas Forzadas una campaña específica para esta situación, para contrarrestar los mensajes que pueden convertirse en discurso de odio, pero también vale la pena recordar que también ha habido expresiones de solidaridad, ¿no? La titular del CONAPRED estuvo hace un par de días allá y nos contaba cosas que son realmente esperanzadoras, y yo sí quisiera apelar al público que nos escucha a recordar que también tenemos la capacidad de solidarizarnos, de comprender a los migrantes como si fueran hermanos, vecinos, que lo son, ¿no? Comprender cuáles son las situaciones de las que están escapando, y por supuesto tenemos la capacidad de solidarizarnos. Si los recursos apremian, pues habrá que organizarlos. Si no estábamos preparados para esto, pues habrá que prepararnos. Pero lo que toca en una emergencia como esta es comportarnos a la altura de una urgencia humanitaria como la que se está viviendo. Ajá. Carolina, los retos para el gobierno mexicano ante esta avalancha, este éxodo, tú ya lo llamas un desplazamiento interno, y los retos que tendría el gobierno mexicano ante esta situación. Pues yo creo que uno de los principales retos que tiene el gobierno mexicano es poner en marcha todos los compromisos que de manera internacional se ha hecho, ¿no? Hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hablamos de la Convención de 1951 para el Estatuto de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, hablamos de la Declaración de Cartagena también. O sea, hay muchos instrumentos internacionales en los que México se ha comprometido, y yo creo que de entrada tendría que poner en marcha eso. Por ejemplo, el discurso de Peña Nieto hablaba de que a los migrantes se tienen que someter a las leyes de México, pero habría que voltearlo, ¿no? O sea, en realidad no es solamente una responsabilidad de las personas, de los migrantes, sino que el gobierno se comprometió a brindar protección a quien lo necesite, ¿sí? Entonces, aquí en este caso estamos ante una emergencia humanitaria y tendría que el gobierno responder ante esa emergencia, ¿no? ¿Cómo se le podría obligar? Porque tú dices que firma convenciones en defensa de las personas, de los migrantes, de niños y mujeres. ¿Se le puede de alguna forma obligar a un gobierno que respete lo que él mismo firmó? Pues yo creo que sí, por supuesto. No, ahora que mencionas incluso el tema de niños y niñas, por ejemplo, hay la reforma a la Ley de Protección a Niños y Niñas y Adolescentes de 2015, obliga a que los niños, niñas y adolescentes no pueden estar en detención migratoria, y estamos viendo que lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita en el sur, en Chiapas, de las personas que están en este espacio que habilitó migración, están detenidos muchos niños, niñas y adolescentes junto con sus familias. Entonces, pues de entrada ahí recordar ese compromiso y obligarlo a que cumpla, ¿no? ¿Quiénes puede ser? Pues la misma ciudadanía, las organizaciones, y estar ahí recordando pues esos compromisos que el Estado tiene. Lo voy a retomando esto que nos acaba de contar Carolina.
¿qué tendrían que hacer las autoridades de forma inmediata en este momento ante esta crisis humanitaria? Sí, pues justo eso, reconocer que esto es una crisis humanitaria. Lo que hemos estado observando, las organizaciones principalmente que se encuentran en Tapachula, es que los mecanismos de atención del gobierno ha sido a través de mecanismos represivos, ¿no? Sí. Vimos que hay una imagen que también se dio a conocer mucho de cómo toda una fila de Policía Federal lanza gases lacrimógenos a familias enteras de migrantes y de personas que vienen huyendo de situaciones muy complicadas desde Centroamérica, y esa es la forma en la que el gobierno está respondiendo y está recibiendo a esta gente, y además de que no está proporcionando la ayuda humanitaria que debería de hacer, ¿no? De que debería de proporcionar. En el puente internacional también la gente tratando de cruzar de Guatemala a México a través de los canales de internación que están establecidos, quedaron totalmente a la deriva por horas bajo el sol, sin ningún tipo de alimentos, sin bebida, niños deshidratándose, y allá hubo una ausencia del Estado. Además del Estado, lo que está haciendo es condicionando la ayuda humanitaria a expensas de que la gente se entregue al Instituto Nacional de Migración. Entonces no se está entendiendo en su totalidad lo que está ocurriendo, que estas personas necesitan ayuda humanitaria y no que deberían de estar privadas de su libertad en centros de detención o en extensiones a la estación migratoria que está habilitando el mismo Instituto Nacional de Migración. Esto es un tema también de asilo en el que COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, debería también de estar presente, ¿no? Y al Instituto Nacional de Migración no le corresponde, le correspondería al Estado mexicano proporcionar ayuda humanitaria. Tú lo comentas muy bien, lo decía incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay que privilegiar las medidas humanitarias más allá de las medidas de contención, pero no escucha al gobierno mexicano, Claudia. Pues es muy grave, y por eso, de hecho, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un comunicado llamando la atención al gobierno mexicano y también organizaciones de la sociedad civil frente a lo que está pasando, frente a este hostigamiento también de las autoridades de la Policía Federal en contra de las personas migrantes, familias, niños, mujeres, incluso vienen mujeres embarazadas, pero también a las personas defensoras que les están acompañando, quienes les están tratando de asistir y que están en riesgo al hacer esta labor humanitaria. Emiten también un llamado a la CIDH porque se necesita que haya presencia de instancias regionales e internacionales de derechos humanos también observando la situación, pero también moviendo o movilizando la ayuda humanitaria que en este momento se necesita. Ajá. Tania, ya hablabas tú de los discursos de odio. ¿Qué riesgos podría atraer este tipo de discursos en caso de que continúen? La ruta de la peligrosidad de un discurso de odio está primero en los estigmas y prejuicios y estereotipos que todas y todos podemos tener en la cabeza, ¿no? Cuando eso se materializa en una expresión en redes sociales, puede abonar a un determinado clima, sobre todo, y aquí vale la pena hacer un llamado también al papel de los medios de comunicación, sobre todo cuando se tiene la capacidad de vocería, de poder llegar a muchas más personas con estos mensajes. Cuando estas ideas se concretan en acciones, podemos hablar de que incluso puede haber actos de discriminación que, más allá de que se dé un trato desigual o injusto, quiere decir que atenten contra el ejercicio de derechos, ¿no? Si la discriminación la recordamos como el obstáculo para poder ejercer derechos, y los derechos humanos los portamos todas las personas de donde seamos y ahí donde estemos, pues podemos estar hablando de un potencial impacto negativo, ¿no? Pero también hemos visto que en redes sociales ha habido mensajes de precisión, de solidaridad, entonces hay un potencial efecto nocivo, pero estamos a muy buen tiempo de revertirlo. Quizá una pieza clave sería la información, ¿no? Poder arrojar luz a lo que está sucediendo a través de testimonios, y no solo testimonios, por ejemplo, conocer el perfil sociodemográfico de las personas que vienen en esta caravana, ¿no? Descubrir que vienen muchísimas mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes. No estamos hablando ni de cerca de que pueda ser esto una arribazón de peligrosidad, ¿no? Son
personas con historias, con necesidades, etcétera, y poder comprender eso, la conformación de sus identidades, de sus orígenes, etcétera, puede disminuir un poco el efecto nocivo, y sin duda será necesario, y eso es parte, pensando en el tipo de atención que tiene que dar el Estado. No siempre lo sabemos hacer, pero poder hacer análisis desagregados, ¿no? O sea, saber, sin que esto implique persecución ni criminalización, pero saber cuántas personas están entrando, cuántas son mujeres, cuántas tienen alguna discapacidad, cuántas son niñas, niños, etcétera, porque parte de una atención adecuada se va a dar si se tiene una atención con un enfoque diferenciado, es decir, que desde la fila para repartir agua hasta la atención médica o medicamentosa, sepamos que dentro de esa caravana hay necesidades particulares, ¿no? Hay niños y niñas que tienen 0 años, de 0 a 11 años, son el 40% de las niñas que ingresan en nuestro país, que ingresaban en 2017, tenían entre 0 y 11 años, ¿no? Poder ubicar con claridad cuáles son las características de estas personas nos va a hacer tener mejores elementos y va a hacer que el Estado mexicano pueda tener más claridad sobre cómo atender a quienes y dónde hay que priorizar, ¿no? Personas con discapacidad, personas adultas mayores, obviamente la atención a todo mundo, pero eso puede ayudar a organizar el tipo de atención que se dé. Tania, veíamos en las últimas horas que sacaban en videos, en notas informativas en Chiapas, que algunos migrantes habían sido bañados prácticamente con gases insecticidas. ¿Esto tiene que ver con la discriminación y con el racismo, Tania? Está estableciéndose exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Que si habían pedido que se rociara la plaza, etcétera. Lo que sin lugar a dudas es un hecho es que no se puede tener una acción sanitaria como esas encima de las personas, no importa quiénes sean ni dónde estén, ¿no? Es ahí donde digo que a veces los sesgos implícitos respecto de los prejuicios que puedas tener de las personas se podrían materializar en una acción inadecuada o en una atención inadecuada, ¿no? No podríamos decir que por rociarles eso quiso decir que hubo un acto de discriminación, pero sí fue un acto de negligencia, quizá fundado en la falta de información, en la falta de comunicación, se tiene que establecer bien, ¿no? Pero de ahí la importancia de desmontar estos estereotipos, esta cuestión del racismo, de la aporofobia, tener miedo a la pobreza de estas personas, pues podría hacer que las personas tomaran actitudes y realizaran acciones inadecuadas, ¿no? Sí, Carolina, es lo que muchos comentaban también, lo decía el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibamos a los migrantes como quisiéramos que Estados Unidos recibiera a los migrantes mexicanos, no lo estamos haciendo. No, creo que se está haciendo, o hay dos partes también de cómo se está recibiendo, ¿no? Coincido un poco con lo que dice Tania. Yo he visto más mensajes de violentos, de rechazos xenofóbicos justo en redes sociales, pero también he estado atenta a las noticias de quienes están en contacto directo con las personas, sobre todo en la frontera, y todas las muestras de apoyo, de solidaridad, de llevar un vaso con agua, de llevar un alimento, de, no sé, de ayudarlos incluso a aligerar un poco el camino y subirlos al camión, ¿no? O al tráiler. Entonces, creo que están estas dos respuestas. En Sin Fronteras, años atrás hicimos un estudio acerca del tema de integración de personas migrantes y refugiadas, un pequeño estudio con la población que atendíamos, y fue muy curioso porque incluso ese estudio lo nombramos Pese a todo, México te abre los brazos. Uh-huh. Y justo hablaba de eso. Las personas nos estaban comentando muchas historias donde sí habían sido víctimas de discriminación, se sentían rechazados, pero también de esta otra parte, ¿no? De cuando les tienden la mano. Entonces, hay estos dos situaciones que se presentan y no podemos también negar uno y lo otro. Lo cierto es que la gente que está señalando que los migrantes no son bienvenidos, pues sí tendríamos que recordarles que, pues como ya decía también Tania, México tiene estas 4 dimensiones de la migración. Somos un país de expulsor de personas migrantes, somos un país de tránsito, somos un país de destino y también de retorno. Y entonces es muy grave que así como pedimos respeto hacia los migrantes en otros lados, sobre todo en Estados Unidos, estemos haciendo lo mismo con quienes llegan aquí, ¿no? Carolina, Claudia y Tania, bien describes a los mexicanos, pero yo quisiera también ubicar en el contexto histórico que nuestro país tradicionalmente
ha sido un país solidario, congruente, con equidad, con esta reciprocidad. En este contexto, ¿qué es lo que cambia? Por ejemplo, recuerdo la apertura de las puertas de nuestro país a los españoles, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, con Luis Echeverría, los chilenos, y así podemos hacer algunas enumeraciones más. Pero, ¿qué propicia que estas condiciones se estén dando? Ya lo decían al principio, pero ¿hasta dónde también los medios de comunicación pueden influir para que estas conductas se modifiquen o no se modifiquen, ¿no? En la población? Yo no sé si en los gobiernos también, pero hasta donde entiendo, no hay opción de los gobiernos. O sea, el gobierno no tiene opción más que ayudar. Y esto es por normas internas y por normas externas que ha firmado. Entonces, esto que quede bien claro, independientemente de que por desconocer, por ejemplo, los mexicanos no podamos ubicar bien el contexto de la problemática o de esta emergencia humanitaria. Sus comentarios. Sí. Tania. Yo creo que como mencionas, sí, los medios de comunicación tienen un papel súper importante en difundir adecuadamente la realidad de lo que está pasando, pero también la responsabilidad de hacer llegar los testimonios de las mismas personas que se están enfrentando a estas situaciones tan precarias y que incluso están siendo recibidas de forma bastante erróneas, incluso contrarias al derecho humanitario internacional, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, pero como lo mencionaba Carolina, la sociedad en general es bastante hospitalaria, ¿no? Y creo que es lo que también como medios de comunicación se tiene que resaltar. Estas historias de hospitalidad, por ejemplo, estos testimonios también de lo que vive la gente respecto a cómo es que les impacta directamente las políticas públicas de este país, que se basan en políticas de persecución, detención migratoria, deportación, versus aquella ayuda humanitaria que reciben de manera muy fraternal de gente que muchas veces ni siquiera tiene mucho, pero lo poco que tiene lo da, ¿no? Ajá. Esto que hablabas de los recursos que son a veces insuficientes que para los particulares, pero hay estados, por ejemplo, escuchamos en los últimos días a los gobernadores de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, que ellos no pueden recibir a los migrantes y mucho menos ofrecerles trabajo. ¿Cómo ves este tipo de declaraciones, Claudia? Pues yo creo que todo esto se trata de voluntad política, primero, ¿no? Por supuesto que hay graves precariedades sociales en este país, con más de la mitad de la población en situación de pobreza, pero que también nos corresponde a una falta de compromiso de parte de las autoridades mexicanas. Y que a su vez, como lo mencionaban también anteriormente la compañera de Sin Fronteras, el Estado mexicano tiene una obligación a través de convenios internacionales, mecanismos también de derechos humanos que tiene que aplicar, y que si dicen que no se puede es porque no se quiere, ¿no? También lo comentaba Tania, o sea, la cuestión presupuestal frente a una emergencia, frente a una crisis humanitaria, no es excusa. Así como se lograron movilizar recursos cuando ocurrió lo del 19 de septiembre, se puede movilizar de la misma manera, ¿no? Solamente falta voluntad. Sí, perdón, no, bueno, y quería agregar que también a veces se tiene esta idea o está en el imaginario de pensar a las personas migrantes como seres pasivos y que solo vienen a quitar, a robar oportunidades, a que les tenemos que dar como en un acto de caridad, cuando no es así. Mucha gente en realidad lo que busca es participar, contribuir, incluso mencionando un poco históricamente estos hechos de los refugiados españoles, o sea, todo lo que han también contribuido a la cultura, ¿no? O sea, es que no ha sido el crecimiento, ¿no? Entonces, creo que también ayuda mucho a ir modificando un poco la
el discurso, pues entendiendo que no son personas que vienen nada más y dame, ¿no? O sea, sino vienen a contribuir también, ¿no? En estos momentos nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal en Chiapas, Carlos Coutinho. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sosimo? José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo están las cosas allá en Chiapas con la caravana migrante, Carlos? Bueno, en este momento ya están acercándose al municipio de Arriaga, han dejado Tonalá de cierta forma. Está muy cerca del mar, el calor de la 1 de la tarde a las 3 puede alcanzar los 42 grados Celsius. Es demasiado fuerte para ellos o para todos. Y bueno, pues algunos, insisto, han observado la forma de poder mantenerse en Chiapas. Si tú quieres el 0.01%, que significa unas 25, 30 personas, pero ellos han decidido, ya están viendo que hay posibilidades, si no de trabajar, por lo menos de quedarse y continuar el recorrido posteriormente, porque están muy agotados, no es lo que ellos esperaban, veían esto como de manera más rápida, el camino, el recorrer por las noches, el frío, la lluvia y el intenso calor por las mañanas es muy agobiador para ellos. Y sí, hay que decirlo, hay niños, hay personas que se van deshidratando a pesar de que el agua se les entrega por parte de los ciudadanos, otros más, o al menos el gobierno del estado dice que está entregando a través de Protección Civil, pero de cualquier forma no es suficiente para poder mitigar el calor, el hambre e incluso, por supuesto, la desesperación. Sí, Carlos, esto que acabas de mencionar, ¿ha habido atención por parte de las autoridades en las necesidades que tienen los migrantes que cruzan Chiapas, Carlos? Bueno, la ayuda ha sido más del pueblo, de las organizaciones, las ONGs, que defienden a los migrantes o que apoyan a los migrantes. Lo han hecho desde Tapachula, Suchiate, lo han hecho en Mapastepec, lo han hecho también aquí en Arriaga, en Tonalá. La verdad es que no se puede negar que ha habido mucha solidaridad de la sociedad, de manera organizada y no organizada, es decir, hay quien de manera voluntaria va, los ve pasar ahí y en ese momento. No van todos unidos en caravana como tal, hay momentos en que ves pasar a 100 o a 200 y luego ves pasar en 10, 15 minutos a 5 y luego en media hora a otros 100. Entonces, por el cansancio mismo, hay quienes se van rezagando y van recibiendo el apoyo conforme la gente así lo va observando. Hay quienes se desvían de la carretera, se introducen a las comunidades, a las cabeceras municipales de los pueblos, y ahí es donde se van deteniendo. Hay quienes incluso les han ofertado, sobre todo muy cercano al mar, sin que estén sobre él, algunos baños para bañarse en particular, y esto también retrasa. El último grupo que se puede observar en esta caravana son un promedio de 50, 60 personas, entre ellos niños y ancianos, que van en la cola, literalmente, y entonces estos pareciera ser que no van a alcanzar a llegar al tren que los vaya a trasladar hasta Oaxaca. Carlos, habíamos escuchado que en las últimas horas se iba a unir a esta caravana, la caravana de madres centroamericanos que buscan a sus familiares desaparecidos. ¿Ya se juntaron, Carlos? Sí, ya, de hecho, cuando entraron con la bandera de Honduras, en apoyo, en solidaridad, pero no, el recorrido es totalmente distinto. No nos olvidemos que las madres no hacen recorrido como lo están haciendo ellos. Ellas vienen y están en cada uno de los pueblos en la búsqueda de tumbas clandestinas, en las cárceles, en los centros de prostitución, para el caso de sus hijas, y observar y encontrar a sus seres queridos. Por lo tanto, va más espaciado. Ellas aún tienen que hacer un recorrido en estas partes, van a llegar hasta el norte, por supuesto, pero van muy lentos y van de pueblo en pueblo, quedándose hasta encontrar, por ejemplo, a la hija, al esposo, al padre, a quienes vienen buscando. Por ejemplo, ellas vienen a Tuxtla Gutiérrez de acuerdo al calendario que han proporcionado, no así ellos que ya no van a la capital Tuxtla Gutiérrez. Carlos, ¿cuál ha sido la respuesta en general por parte de la sociedad chiapaneca a esta caravana, Carlos? Yo creo que ha sido buena, independientemente de que hay versiones de algunos chiapanecos que son un problema, un peligro, porque no nos olvidemos que todo el problema en Tapachula en particular, ha habido mucha presencia de maras salvatruchas del barrio 18, ha habido asesinatos de manera multitudinaria, por lo menos en los últimos 20 años,
pero al final de cuentas sí ha habido una participación. Insisto, las ONGs, un sector de la Iglesia Católica los ha apoyado rotundamente. Hay sacerdotes que se han acercado, los han llevado a sus templos para que ahí descansen por un momento, y ahí entran las ONGs a entregar algún tipo de víveres para que puedan soportar su camino. Eso sí, hay muy pocos cobertores, hay poca atención como toallas para bañarse, secarse, toallas sanitarias, no hay alcohol, no hay mertiolate, no hay vendas, no hay torundas, eso sí es lo que ha faltado. En cuestión de salud, de medicina, sí ha faltado muchísimo, sin duda alguna. Carlos, ¿ha habido alguna respuesta oficial por esta agresión que algunos centroamericanos denunciaron por este rocío que sufrieron de pesticidas ayer, Carlos? Sí, el argumento fue de que los habían rociado porque había mucho zancudo. No nos olvidemos que en Chiapas hay 25 personas que ya fallecieron por dengue en diferentes puntos de la entidad. Hay otros que están hospitalizados, por ejemplo, el Seguro Social de Tuxtla Gutiérrez no permite ya atención porque está literalmente lleno por personas con dengue. El dengue clásico, lo aclaro, no el dengue hemorrágico. Lo mismo en algunos otros hospitales. Dicen las autoridades que los rociaron con estas bombas aspersoras para protegerlos. La protesta es de que tampoco ni se mataron los zancudos, y sí les causó problema porque irrita, no es el tradicional pesticida que sirve para matar al zancudo y que no provoca ninguna afectación al humano. Pues ahora sí, porque les provocó irritación en los ojos, les ha provocado comezón en la piel, incluso también vasca. Entonces sí ha habido protestas por parte de alguna parte de la sociedad y de algunas organizaciones no gubernamentales, repito, pero el gobierno como tal se escuda en que esto fue únicamente el gobierno municipal. Aclaró, el del estado no ha dicho absolutamente nada, que lo hicieron precisamente para eso, para darles atención. Pues muchas gracias, Carlos, por este reporte. Muchas gracias por esta información. Estamos a la hora. Sí, Juan Luis. Carlos Rafael Coutinho, pues bien, dando información vasta y precisa. También hay otro ingrediente, y creo que no lo hemos abordado, el ingrediente político dentro del contexto internacional, llamémosle, porque pues ya está metido Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos analistas que comentan en el sentido de que incluso el padre Solalinde ha hecho ya algunas declaraciones en este mismo sentido, de que ahí están las elecciones legislativas de Estados Unidos y que ese es un ingrediente importante por si queremos analizar todo el contexto en forma muy objetiva. ¿Ustedes qué opinarían? Yo creo que sin duda hay un ambiente enrarecido en donde nada ayudan los mensajes que vienen desde ciertos vecinos del norte, precisamente con comentarios xenófobos, de mucho desconocimiento de quiénes son y cuál es el aporte también, ¿no?, de estas poblaciones a nuestros distintos países. Muy pocas voces, quizá no muy pocas voces, pero no las voces del jefe del Estado en los Estados Unidos se han hecho cargo de los aportes que las poblaciones centroamericanas y mexicanas han hecho, ¿no? Hay una parte importante de su economía, hay una parte importante de su cultura que se ha ido nutriendo a lo largo de los años de las migraciones, ¿no? Ese ambiente enrarecido también ha determinado algunas cuestiones. Por ejemplo, en CONAPRED tenemos una encuesta nacional sobre discriminación y este año descubrimos que ante la pregunta al público de si tú tuvieras que rentar un cuarto de tu casa, ¿a quién no se lo rentarías? La incidencia de las personas que dicen que no se lo rentarían a una persona extranjera subió, ¿no? Subió en este año. Subió en esta edición de la ENADIS. Sí. Entonces, sin duda hay un contexto que está internacional, que está propiciando este tipo de lecturas, en donde hace falta ver la otra cara de la moneda. Ha habido otros países, algunos ejemplos en países europeos, en donde incluso las empresas salen a decir que la innovación y que su capacidad de desarrollo viene de la posibilidad de incluir. Esto está incipientemente conocido, pero cada vez mejor documentado y estudiado. Es la inclusión y la diversidad
la que en los centros de trabajo y a veces en las grandes empresas también posibilita las soluciones más creativas, el pensamiento innovador. Es decir, tener la idea de que migración quiere decir problema, rezago, pobreza, es un error y tenemos que empezar a desmontar ese estereotipo de que implican las migraciones, ¿no? El aporte en nuestro país ha sido fundamental, el aporte que hacen en los Estados Unidos es fundamental y será también fundamental que el tipo de atención que les demos acá sea el mismo que esperamos que den a nuestros connacionales arriba de la frontera norte. Así que sería prejuicioso centrarnos en solamente estas formas de pensar para poder entender el problema de la migración. Lo es. Pero de cierta manera, el discurso racista y discriminatorio de Donald Trump le ha funcionado. Sí, tiene una base de populismo que quizá en combinación con el desconocimiento y con el temor a lo desconocido son un caldo de cultivo propicio, ¿no? Funciona quizá en lo inmediato, pero en nuestra percepción y no sé, nuestras colegas, no toca la verdad en su raíz. Tampoco soluciona los problemas en su raíz, es un discurso útil temporalmente, que una vez se rasca y se argumenta un poco más, quizá no resiste, ¿no? Uh-huh. E incluso si resiste, pues para eso está el estándar de los derechos humanos, ¿no? Y de ahí la importancia de recordar que se tiene que brindar atención con apego a los estándares de derechos humanos, no importa quién esté al mando de qué país, insisto, estos derechos acompañan a todas las personas ahí donde estén y vengan de donde vengan. Sí, ¿El supremacismo blanco incluido? ¿En qué sentido incluido? Sí, se habla mucho de que Trump representa al supremacismo blanco y que en relación a esos intereses también actúa en contra de los migrantes. Y entonces en ese contexto va mi pregunta. Ya. Sí, de lo que dices. Podría ser. De ahí también la importancia de recordar un poco en la historia cuál ha sido la relación, incluso ahora Claudia, ¿no? La relación de tensión política, pero también las relaciones económicas, ¿no? O sea, claro, qué países han logrado desarrollarse a costa de la pauperización de determinadas regiones, influyendo social y políticamente de manera que el beneficio vaya hacia algún lado. Éxodo, no sé si esta metáfora puede ayudar a entenderlo, pero es un éxodo casi natural de seres vivos buscando vida ahí donde hay más agua, ¿no? Claro. Y esa distribución de los medios, de las posibilidades de trabajo, de las posibilidades de abasto, tienen una explicación con una raíz cultural, histórica, política, que es a la que hay que arrojar luz. Incluso económica, ¿no? Financiera. Claro. Tenemos una llamada de Simón Irene Luna León, quien nos pide que expliquemos a fondo las causas de esta migración que se ha producido. Claudia dicen que todavía no ha quedado muy claro qué es lo que provoca esta migración en los países centroamericanos. Sí, yo creo que este momento de crisis humanitaria es solamente reflejo, digámoslo así, como de una bolita de nieve que ha ido creciendo. En realidad, la crisis humanitaria ha estado dándose desde ya hace años, ¿no? Lo podemos ver incluso en 2014, que se implementa el programa integral Frontera Sur, como el gobierno mexicano no empieza a detener y a deportar más personas, y que son números que de 2013 a 2014 se aumentaron en un 70%, y esto también responde a lo que está ocurriendo en Centroamérica desde hace años, que esto no es nuevo, ¿no? Que se ha ido gestando esta necesidad y esta urgencia de la gente de salir por situaciones, sí, de violencia estructural como pobreza. Recordemos que Centroamérica, que la región de Centroamérica y países como Guatemala, Honduras, El Salvador, tienen índices de desigualdad muy altos, y también de las personas que viven en situación de pobreza rebasan incluso el 60%, entonces vemos una situación de mucha precariedad, pero también que esto se ha ido conjugando con el aumento de la violencia a manos de pandillas. De pandillas que lo que están haciendo es también reclutar a jóvenes que no tienen ningún otro tipo de subsistencia, que no se les ofrece nada más, entonces no les queda más que migrar o unirse a las pandillas.
y para no unirse a las pandillas es que están saliendo. Esos son casos muy comunes y además esto se liga con las mismas políticas represivas que tienen países como Nicaragua, como Honduras, en que todo aquel que se está oponiendo a un sistema gubernamental o que está incluso tratando de democratizar país es perseguido por los gobiernos. Y asesinado. Y asesinados. Incluso vemos aquí como casos de personas de Nicaragua que llegan también huyendo de situaciones de persecución política. Son incluso buscados por el mismo gobierno aquí, ¿no? Cuando las personas piden asilo, muchas veces lo que no se debe de hacer es comunicar a los gobiernos, porque muchas veces el gobierno es el agente persecutor. Entonces, estas situaciones se conjugan y familias enteras entonces se ven en la necesidad, la urgencia de salir. Esto es una crisis que lleva gestándose desde hace años, pero hoy la vemos de una forma sin precedentes, de una forma tan dramática que llama la atención, ¿no? Pero que esto se tiene que ir resolviendo y por supuesto, como lo mencionaban, hay intereses políticos, los migrantes son chivos expiatorios a donde sea que vayan, ¿no? Esto que dices, Claudia, ¿podría hablarse de un ingrediente perverso por parte de la misma autoridad para conseguir algunos fines? Yo creo que aquí lo que se prioriza, y de hecho es lo que notamos cuando la gente desde Honduras empieza a salir de allá, es que los gobiernos de la región de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México, Estados Unidos se pronunciaron por una migración regular, segura, ordenada, respetando las leyes, pero todo esto tiene que ver con relaciones diplomáticas. Se antepone lo político, lo diplomático, antes que el bienestar y las necesidades que tienen las personas. Sí, en ese sentido, con la pregunta que comentaba mi compañero José Luis, Carolina, se hablaba, y él ya lo retomaba un poco hace ratito, de esta, que Donald Trump hubiera sido el impulsor o prácticamente quien organizó esto con miras a las elecciones de noviembre. ¿Le podríamos dar validez a esta explicación? Pues yo creo que, yo creo que es muy aventurado como señalar o decir tajantemente que eso es así, ¿no? Creo que son muchas cosas las que abonaron justo a que se diera en este momento este éxodo, ¿no? Ya las condiciones que hemos mencionado, tanto las personas que estamos aquí, hablar de las condiciones de pobreza, de violaciones a derechos humanos, de falta de acceso a la justicia en los países de origen, de los problemas políticos que existen ahí mismo, y si le sumamos además, pues también toda esta política que tiene Trump de gobernar desde los mensajes, desde los tweets, pues podría ser, ¿no? O sea, no creería, no me atrevería a decir tajantemente que es así, pero son como situaciones que van abonando a que todo esto se dé, y efectivamente, ¿no? Los migrantes son puestos como la carne de cañón ante y los que pagan como toda estas ideas que tiene desde el gobierno, no solo desde allá. Incluso también habría que llamar la atención de los propios gobiernos de los países, que están haciendo también para cambiar las condiciones y que la gente pueda elegir migrar o no migrar, ¿no? Porque tendría que haber como esas dos posibilidades de elección, ¿no? Y hasta ante esta imposibilidad de que Estados Unidos pueda recibir en su totalidad a estos migrantes, ¿México sí podría ser un país receptor para 7,000 migrantes? ¿Tú hablas de Disney? En realidad, bueno, los números del 20 de octubre por parte del Ayuntamiento de Suchiate, en Chiapas, fue de más de 7,000 personas que habían contabilizado, dentro de los cuales más del 30% eran niños y 30% eran mujeres. Esto con las cifras del ayuntamiento. Sin embargo, sabemos y se ha visto que son muchas más personas. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante es también reconocer el sistema de asilo en México, que se encuentra totalmente colapsado, y eso tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, porque no hay voluntad política de fortalecer el sistema de asilo y poder incluso dotar de presupuesto suficiente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por ejemplo, o de pensar en una política de Estado basada en la integración, en la hospitalidad,
No lo hay. La política de Estado, la que permea, es una basada en la detención migratoria, la persecución y la deportación. Y yo creo que si comparamos la cantidad de gente que habita en este país, de más de 127 millones de personas, 7,000 personas no son nada. Sí. Y que además en realidad nunca ha habido una política migratoria como tal, ¿no? Y cuando hablamos del tema migratorio, casi siempre está la mirada puesta hacia los migrantes en Estados Unidos o los deportados, ¿no? El tema del año pasado fue Trump va a deportar a mucha gente y entonces todo el mundo se volcó a eso para responder a esa emergencia en ese momento, pero no viendo todo el problema de fondo o más allá y solo a una partecita de la migración y no todo esto que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente la Comar está colapsada y no está colapsada por esto que está ocurriendo ahorita del éxodo, sino viene de tiempo atrás. Desde el 2014 se empezó a incrementar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y no se hizo nada. El año pasado, muchas de las organizaciones nos hemos quejado de la suspensión de plazos que emitió la Comar, que es gravísimo, porque la ley establece que tiene 45 días hábiles para hacer el análisis de los casos y al día de hoy hay personas que llevan 1 año en el procedimiento, igual es gravísimo. Como dice Claudia, es voluntad política, por entonces, supuesto, ¿no? Y, sí. Ya se nos está terminando el tiempo, estamos medio preocupados y quisiéramos ir a algunas conclusiones. Yo nada más decirles que el problema migratorio es reciente, no sé, quizá de unos 30 años para acá, mundial, que esto no quiero justificar que porque es mundial, pues ya hay que aceptar lo que está sucediendo aquí más cerca de nosotros. No. Yo creo que sí, esa perspectiva no hay que perderla, pero entonces también este análisis nos llama a que algo está pasando. Yo no sé si la imposición de un sistema mundial esté contribuyendo a que las migraciones se den en todo el planeta con sus características muy específicas en cada región, ¿no? Claro. Quizá lo único que yo refrasearía de esto es que la migración no es un problema. El problema es la falta de atención que le damos a esta migración. La migración ha existido desde que el ser humano es humano, y ahora mismo todos somos migrantes. Claro, y ahora mismo por supuesto que hay que poner atención sobre esta caravana y sobre este éxodo, pero en realidad 7,000 personas por goteo pasan todos los años por nuestro país. En nuestro país, poco más de 1 millón de personas de las que viven en México nacieron en otro lugar. No somos ni de cerca uno de los países que más personas migrantes tienen, ¿no? Es decir, este no es un problema, insisto. El problema es el enfoque que se le da, la atención que se le mira a las personas, que se le da a los derechos de las personas, y recordar algo fundamental, que es tanto para ubicar cuál es el origen que hizo que estas personas migraran, como la discriminación en general. La discriminación que no se atiende se convierte en desigualdad y se convierte en erosión social y se puede convertir en violencia. Entonces, este es un llamado a la atención, es una gran oportunidad para poder mirarnos en todo el mapa, pero mirarnos también en México. Y quizá ayude para nosotros, al menos en CONAPRED, es fundamental empezar a darnos cuenta de que hay que considerar las prácticas discriminatorias no como un problema adjetivo y secundario en nuestro país. Están en el centro de la explicación de muchos de los grandes problemas nacionales. Esto que dices, ¿lo entenderán los gobiernos? Pues tenemos que decirlo y estudiarlo hasta que sea así, ¿no? Se lo tenemos que exigir al gobierno. Sí, lamentablemente, como decía José Luis, se nos está acabando el tiempo. Conclusiones breves, ya finalmente, Claudia. Pues que si bien esto es una situación sin precedentes en este momento por la forma en que se está dando, es una crisis humanitaria, y que sí es una oportunidad incluso como sociedad mexicana de mostrar esta cara hospitalaria, esta fraternidad y esta solidaridad de la cual somos totalmente capaces. En este momento son los albergues de sociedad civil, es la sociedad civil en general, organizada y no organizada, la que está también dando la cara y recibiendo a nuestros hermanos migrantes como lo merecen. Entonces yo sí animaría al público a que se acerquen a puntos de colectas para poder donar incluso y apoyar. Carolina.
Sumada a lo que dice mi compañera Claudia, pues sí, yo también invitaría al público que nos escucha a mantenerse en una disposición para poder conocer más, informarse más y saber las posibilidades de poder ayudar, y no solo a lo mejor en este momento con contribución de a lo mejor una cobija, un zapatos, sino cómo ir cambiando el discurso más allá, ¿no? Habrá gente que se va a quedar seguramente aquí en México, entonces tener la disposición a acompañar esos procesos de integración. Gracias, Carolina. Yo les haría una última invitación. Fíjense que en CONAPRED, junto con la CDHDF y con ACNUR, esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, tenemos un concurso de cuento, fotografía y dibujo para que niñas y niños hablen de cómo pueden solidarizarse con niñas y niños migrantes. Radio Educación es el foro ideal para hacer esta invitación. 31 de octubre cierra este concurso. Jugando todas y todos nos conocemos mejor. Tenemos que impulsar el cambio cultural porque las migraciones nos van a acompañar todavía varios años. Muchísimas gracias, Tania, por esta conclusión. Agradecemos a nuestras invitadas esta tarde: Claudia León, coordinadora de incidencias del Servicio Jesuita Migrantes y Refugiados México; Carolina Carreño, coordinadora de atención y servicios de la Organización Sin Fronteras; y Tania Ramírez, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. A todas les agradecemos su presencia esta tarde. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Especial. Caravana Migrante. América ante la crisis humanitaria. La migración como respuesta a la pobreza y la violencia en la región. Fueron años duros, años de dolor. Pensaste escribir una carta desde Nueva York. Pues a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación, ojalá y hayamos contribuido a entender mejor este problema, que ya nos dicen que no es problema, pero también nos dicen que es crisis y que es una emergencia humanitaria, con lo cual estamos de acuerdo. Tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros y exigirle a nuestros gobiernos que hagan las cosas bien, pues para el bien de todos. Participamos en este programa, Chóchimo. Sosimo Díaz y José Luis Guzmán. Muchísimas gracias, Sosimo Díaz, y gracias a todo el equipo. En la musicalización, Ángeles Hernández, Jani Itzel López en la asistencia. En los controles técnicos en estudio y cabina estuvieron a cargo de Raúl Núñez y Ramiro Romero. En la producción e investigación, Elizabeth Montes Albor, y en el guión y conducción se despiden Sosimo Díaz y José Luis Guzmán. Muy buenas tardes. Están aquí, tan terrible fue el paso compartido que se está